cuadros, entonces arman un índice de cada uno de los diseños. En un perfil no es necesario incorporar anexos, por eso también sí corresponde. En una tesis, en un borrador de tesis, sí, es importante. La numeración en números romanos. Les recomiendo revisar el formato de el borrador o de la tesis de maestría para una adecuada presentación del mismo. Ya. En la segunda parte habíamos quedado en el desarrollo del perfil de tesis de maestría que se inicia con la introducción. Todos los títulos, recomendación centrados, todos los títulos, partiendo de la introducción. La introducción tiene que estar en páginas separadas del capítulo 1. Cuidado que le den continuidad, porque a veces terminan la introducción en una página o en 2 páginas, o terminan la introducción en una página y media y les queda todavía espacio, le dan continuidad al capítulo 1. No, eso ya tiene una observación. Entonces, terminan la introducción y en otra página inician el desarrollo del capítulo 1, centrado, tomando en cuenta los espacios correspondientes de la parte superior al título y de la parte del capítulo 1 al nombre del capítulo. El nombre del capítulo no lleva numeración. El nombre del capítulo 1 es Desarrollo del problema de investigación. ¿Está bien? Ese es sin número. Ahora, ¿quieren mantener el orden de la numeración? Pueden poner como subtítulo, pueden poner, si quieren partir de 1, pero ya estaría por demás, pueden poner identificación y planteamiento del problema. Y luego empiezan a desarrollar en el punto 1.1, identificación del problema y así sucesivamente. Tanto del capítulo 1 al título tiene que haber el espacio reglamentario, de acuerdo a formato. Asimismo, del capítulo al subtítulo, del título al subtítulo, también tiene que haber los espacios de acuerdo a formato. Del subtítulo ya a desarrollar el interlineado en párrafos, también tiene un espacio que es de 1.5. Por eso es que seguimos aplicando la versión APA 6, porque mantiene los espacios de 1.5. En la versión 7 han ampliado los espacios del interlineado hacia 2, que se ve no muy adecuado para una tesis. Y así sucesivamente. Entonces, es una guía, ustedes pueden ir desarrollando el mismo, considerando también sus criterios como profesionales. También habíamos hablado acerca de la introducción. La introducción tiene también una forma particular de desarrollar o redactar la misma. Se recomienda tomar bastante atención en la redacción de esta parte introductoria porque les había indicado ayer que es la primera parte en la cual se muestra la imagen del tesista, tanto en la calidad de investigación como también en la capacidad de redacción. Y se les había recomendado y sugerido que
se denota, se da una mejor presentación para calificación y se denota también la investigación científica partiendo desde un contexto internacional, pero no de gran amplitud, sino considerando, como le había sugerido a uno de los participantes, tomando en cuenta algún país latinoamericano, algún país sudamericano, algún país fuera de Latinoamérica, Europa como ser una de nuestras referencias dentro del campo de la auditoría y de la contabilidad es España, tiene excelente información. Argentina también, pero creo yo, por la experiencia, que el conocimiento más actualizado está allá en España. Otra referencia también es Colombia, que ha pasado mucho, y nuestro vecino cercano, que es Chile. Entonces, de acuerdo a la estrategia que aplique el tesista, puede ir seleccionando líneas bases internacionales para poder abordar el contexto internacional. Y asimismo, una vez que haga las mediciones correspondientes, porque el preparar el perfil es un ejercicio que hace el tesista, es una práctica que empieza a desarrollar para mejorarlo ya en el borrador de tesis, en el borrador final de tesis. Por eso les decía que ya cuando se inicia el borrador de tesis, una vez presentado el perfil, puede seguir habiendo algunas correcciones recomendadas por su tutor. Entonces, no hay que medirse desde un principio, hay que empezar a escribir. ¿Para qué? Para que ese material que ustedes vayan acumulando, esa información que vayan acumulando en cada parte de los términos de la estructura, les sirva algún momento, inclusive para elaborar sus ayudas memorias. También debemos tomar en cuenta que en esta introducción, al final ya de desarrollar tanto el contexto internacional como el contexto nacional y considerar incluir el propósito de la propuesta de tesis, tengo que mostrar la organización de la misma, partiendo desde la introducción, ¿no? La introducción que establece desde un punto de vista internacional, nacional, etc. Luego capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, todos los que hayan considerado. Inclusive se puede aumentar los capítulos y les voy a decir en qué partes especialmente, de tal manera que esté, que se denote una organización bastante didáctica para el entendimiento o examinación por el tribunal nombrado para la revisión de su tesis. Ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, licenciada, una consulta. Ya. Cuando hablamos del contexto internacional, ¿a qué se refiere específicamente? ¿Son temas relacionados al proyecto de investigación? Claro. Buena pregunta. La guía, para que no me vaya por otro camino, para que no distorsione el contenido de la tesis, la guía es el título propuesto en mi proyecto de tesis. Esa propuesta que estoy haciendo me sirve ¿para qué? Para que yo inicie en la introducción la contextualización de mi proyecto de tesis desde un punto de vista internacional,
luego nacional y considerando además incluir el propósito de la propuesta. ¿Cuál es el propósito? Por lo tanto, es importante diseñar de forma adecuada y definitiva el título de mi tesis. El título de la tesis es clave para desarrollar desde el perfil. Si no nos preocupamos diseñar de forma adecuada, definitiva, el proyecto o el perfil de tesis desde el tema que estoy proponiendo, todo lo que voy a ir desarrollando va a estar mal. Puede tender a una observación, que eso no se puede notar todavía en el perfil porque va a ser aprobado por el tutor, pero a la presentación del borrador final para examinación por el tribunal, les pueden observar el título. Y cuando observan el título de la tesis, basta que uno de los jurados observe el título de la tesis, pues lo invalida el proyecto porque todo está mal, todo el desarrollo está mal. Por lo tanto, tiene que rehacer nuevamente de acuerdo a cómo le observa o cuál es la sugerencia del jurado para que corrija el título de su tesis. Pero eso lleva tiempo, llega mayor investigación. Por lo tanto, hay que preocuparse de diseñar de forma adecuada el título de la tesis. Y les repito, hay que entender bien lo que es tesis, proyecto de tesis. Proyecto es una idea que uno lo plasma a través de su desarrollo. Pero, ¿qué es lo que tengo que utilizar en una tesis? La investigación científica, que eso se traduce que la tesis es un documento que propone una información novedosa, innovadora, original, porque lo ha escrito el tesista, y de aporte al lugar donde vive, que es Bolivia, a su país, de aporte a su profesión, de aporte a la parte académica, para que algún momento pueda llegar a aplicarse, como ha sucedido con varias tesis. Entonces, partamos bien del diseño del título de la tesis. Ese título de la tesis me va a ayudar ya desde el inicio a desarrollar la introducción de la misma. Entonces, si yo propongo el COSO 5 o el COSO 6 dentro de un ámbito privado, digamos, lo que tengo que hacer es diagnosticar para lograr vaciar esa información preliminar desde un punto de vista internacional de la aplicación de lo que está sucediendo a nivel global o internacional. Siempre dirigiéndome a lo que estoy proponiendo, para luego desarrollar el contexto nacional, ¿no? ¿Qué influencia tendría esta aplicación dentro del contexto nacional? Si ya se está aplicando, no se está aplicando, etcétera, etcétera. Entonces, siempre partiendo del tema propuesto. Otra cosa es el lugar, la línea base o la organización donde van a desarrollar esa propuesta. Por eso es que en la carátula del perfil de tesis se escribe primero el título de la tesis adecuadamente diseñado y debajo se pone el caso. Caso, dos puntos, el lugar o el proceso o la actividad o la línea base donde se va a aplicar o se pretende aplicar esta propuesta.
¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? No, todo bien, perfectamente. Ya. Licenciada, en lo que se refiere al APA, nos vamos a quedar con el del 2000. ¿Cómo? ¿No le he escuchado? O sea, la aplicación del APA para el perfil o para la Ah, tesis, nos quedamos, eso, perdón. ya, es la versión 6. Solo aplique APA versión 6. Gracias, licenciado. Ya, es la más didáctica. Algunos ya, inclusive en algún taller les han dado la versión 7, pero para un documento académico, el formato es muy discutible. No es obligatorio, además esta metodología es voluntario, pero la tendencia de su avance ha empezado a ser requerida por varios, como las universidades, no todas, algunas, como es nuestro caso, pero de entre todas las versiones, incluida la 7, la más didáctica es la 6. Hay algo que quiero recalcarles. En esta o en esta metodología APA, también menciona las notas al calce o notas de pie de página, que eso nosotros lo conocemos como el Vancouver. También se puede utilizar las notas de pie de página. Particularmente me gusta más el Vancouver que el APA. ¿Por qué? Porque yo veo en las tutorías que doy, veo la estrategia para poder llamar la atención de los jurados, porque en el APA no se denota mucho la magnitud de la investigación. Se pone el apellido y la fecha dentro del desarrollo del interlineado o de los párrafos. En cambio, en las notas de pie de página o aplicando también el Vancouver, puedo extenderme dando a conocer todos los antecedentes del autor para resaltar la calidad de investigación que estoy realizando desde el inicio. Puedo utilizar ambos porque la APA también mantiene las notas de pie de página. Generalmente nosotros en las tesis utilizamos ambas y se denota, se ve mayor presencia, impacta de mejor manera al jurado cuando se ve esa magnitud de investigación científica. ¿Alguna otra consulta? Sí, licenciada, al punto. Muchas gracias. Para no tener observación en el título del perfil o la tesis, ¿existe, digamos, alguna norma de cuántas letras más o menos debería llevar el título de la tesis, licenciada? Sí, sí, hay rangos. Por ejemplo, nos sugieren, la misma APA nos sugiere que el título debe considerar unas 20 palabras adecuadamente seleccionadas para un buen diseño del título. Pero a veces la propuesta nos obliga a extendernos un poco más, pero nos dan una guía para decir, trate de llegar a 20 palabras en el diseño de su título, pero no en todos los casos podemos llegar a las 20 palabras. Podemos extendernos un poco más. Si llegamos a 20 o menos, pero se entiende la propuesta, no hay ningún problema. Gracias, licenciado. Ya, ¿alguna otra pregunta? Ustedes pueden utilizar, pero también ahí debo hacerles la siguiente recomendación. No es nomás utilizar cualquier libro de metodología de investigación. Entonces, es preferible utilizar unos dos libros o documentos relacionados con metodología de la investigación. Porque de un autor a otro autor hay mucha diferencia en cuanto a la interpretación. Por lo tanto,
y puede haber confusión en el diseño del título. Son guías, son rangos que nos da para poder encuadrarnos o tratar de hacer un diseño de forma adecuada. Pero no es absoluto, para que encontremos la razonabilidad en el diseño del título. Lo importante que quiero que me comprendan y entiendan es que el tema debe ser claro. Grábense esto muy bien. Ustedes están desarrollando o van a desarrollar la tesis para los tribunales, para que ellos entiendan. A veces cometemos el error de escribir para uno mismo, él lo entiende, perfecto, pero ¿lo entenderá el tribunal? Ahí está el problema. Entonces, al escribir, tengo que tratar de ser claro en mi redacción. ¿Para qué? Para que el tribunal entienda claramente lo que estoy desarrollando desde el título. Por eso es que, repito, hay algunas propuestas que requieren ampliar a más de 20 palabras. Hay otros autores que dicen de 16 a 18 palabras. Son rangos que se ponen. Lo ideal es comprender, ni muy largo ni muy corto. Nosotros en una tesis hemos puesto impuesto verde y sus derivaciones en la contabilidad. ¿Y el caso? ¿Para qué sirve el caso? Para achicar el alcance de su aplicación, para especificar el alcance de su aplicación. De esa manera yo cumpliré con el objetivo general de la propuesta. No se olvide que una vez diseñado el título de la tesis, él mismo se traduce, primero, en el objetivo general de la tesis. Segundo, en la solución al problema que he identificado y lo he planteado. Miren, por lo tanto, tengo que pensarlo de forma clara y escribirlo de forma didáctica. ¿Está bien? ¿Alguna otra consulta para continuar? No, simplemente, licenciada, mencionar que, por lo menos en mi caso, estoy utilizando al Roberto Hernández Sampiere y eso está bien. O quizás nos podrían proporcionar qué libros podríamos utilizar, ¿no? Claro. Ese es el padre de la metodología. De ese documento de Saint-Pierre se desprenden muchos otros libros o documentos en cuanto se refiere a metodologías de investigación. Entonces, recomiendo que lo utilicen ese. Y hay otro que en este momento les voy a dar el dato. A ver, un momentito. Este es el bestseller, anótense. Es Metodología de la Investigación, quinta edición, de Roberto Hernández Sampier, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio. Esta es una edición de McGraw-Hill. Les repito, ¿han tomado nota? Por favor, ¿podría repetir? Ya. Metodología de la Investigación, quinta edición, del doctor Roberto Hernández Sampier, de la Universidad de Celaya. Todo lo que viene de España es muy interesante. De Carlos Fernández Collado y de la doctora María del Pilar Augusto Lucio.
María Pilar Baptista Lucio. Bautista Lucio. Ahora, lo que tienen que hacer ustedes en base, este es un bestseller, es un libro, es un bestseller. Lo que tienen que hacer, si después de este hay una sexta edición, pero hasta lo que tengo entendido, no, pero ustedes pueden confirmar si existe una sexta versión. Este es el último más completo después de su librito de Hernández Sampier, que lo escribió solo. Este es del 2010 al 2012 más o menos. Ahora, otro documento que les puede servir, pero no se olviden que también son criterios que maneja la Asociación de Psicólogos Internacionales, que es la APA. En su publicación tiene un manual de contenido. En ese manual está también todo lo que significa el diseño de títulos, pero no se olviden que son criterios, que los puede aplicar como no los puede aplicar. Y otra que yo aplico, que es las directrices o los lineamientos o criterios de la Organización Mundial de Metodología de Investigación Científica. Ustedes pueden entrar a su página, ojalá que les pueda abrir el documento completo y lo copian. De ahí nace todo. Licenciada, buenas tardes. Buenas El libro tardes. de, no sé si lo conoce, el Siete Pasos para elaborar una tesis de Arístedes, Alfredo Vara Horna, es una edición peruana. No sé si ese es Sí, adecuado. sí, hay muchos libros como este de Arístides. Hay otro también, eh, uno de Argentina. A mí particularmente los libros argentinos no son para mí muy didácticos o son muy latosos, dicen mucho, pero al final no dicen nada. Hay varios, pero para mí uno de los más confiables que los puedo aplicar en una tesis es el que les acabo de mencionar. De Perú pero todo se desprende de Hernández Sampier, pero ahora está escribiendo con otros doctores que los ha formado él también. Entonces hay que buscar libros confiables y todo este que les he mencionado es un bestseller. Entonces, si es un bestseller, me interesa conocerlo y poder aplicarlo, ¿no les parece? Y también me puedo apoyar en las publicaciones de la APA, que también obedece a los criterios de la Organización Mundial de Metodología de la Investigación. Hay muchos, pero hay que tener cuidado en utilizar cualquier libro. Los más, para mí, uno de los más confiables, el padre de la metodología, es Hernández Sampier. Sobre la base que él ha venido investigando, escribiendo y avanzando, porque ¿qué es lo que ha avanzado, por ejemplo, en este bestseller? La información capturada a través del Internet, ¿no? Hay publicaciones muy interesantes de este autor en relación, y eso lo puede encontrar también por Internet, a la captura de información para poder realizar las tesis. Entonces, ¿y esto de dónde nace? Nace de la Organización Mundial de Metodología de la Investigación, donde nos da ya
los criterios para determinar la confiabilidad de la información obtenida o capturada a través del Internet. Que eso es lo que hemos ampliado en nuestros últimos talleres. ¿Alguna otra consulta? No, licenciada, simplemente quizás habría la posibilidad, sé que tiene mucho conocimiento de la parte de la metodología de investigación, por lo menos yo pienso que usted debe tener estos textos en medio digital, quizás nos podría compartir, ¿no? No sé si fuera mucho abuso de nuestra parte, licenciada. Tengo, claro que tengo. Este del bestseller que lo cuido mucho, el día lunes lo puedo llevar, pero siempre y cuando no me hagan llevar en vano, porque a veces llevo mis libros y no aparecen. Tiene su, Licenciada, disculpe, tiene su soporte digital, que es un CD, y no hay problema, se pueden copiar. Les puedo proporcionar, no hay ningún problema. disculpe. La norma, la metodología APA también les puedo llevar para que se impriman, para que se fotocopien. Dicen, ¿Sí? la que nos ha dictado hace un momento era metodología de investigación de Sampieri y Collado y la doctora Berta Pilar, si no me equivoco, quinta edición. Acá también ha salido la sexta edición. ¿Con cuál Ah, podríamos basarnos mejor? claro, pero tienen que tener cuidado. Si es sexta edición, ya debe estar incorporado también, porque no cambia mucho, solamente los avances en cuanto a a los medios por donde se captura la información. Y ahí está involucrado el Internet. Como les decía, ahora hay que evaluar la captura de información para que el tesista determine su confiabilidad. De eso posteriormente también les puedo hablar. Vamos a tratar de sacarnos tiempito, ¿está bien? Si ya lo tienen la sexta edición, fabuloso. Pueden aplicarlo. ¿Está considerado un bestseller? Sí, así es. Eso, entonces es la continuidad, pues. Entonces pueden aplicarla también. La quinta, que para mí la quinta está muy bien elaborada, bastante didáctica. La primera es fabulosa, solamente que hay que incorporar otras técnicas de obtención de la información, de recopilación de la información. Ahí es donde avanza la metodología de investigación científica. ¿Está bien? Me hace recuerdo para que yo pueda llevarles ese material. Licenciada, buenas Ok, tardes. licenciada. Sobre Hola. licenciada, sobre el material que está indicando el día lunes, ¿a partir de qué hora se lo puede ubicar o para poder facilitarnos? A partir de las 3:30 voy a estar porque voy a apoyarles en la revisión de los ensayos que van a presentar porque están con el tiempo ya medido. Entonces voy a estar de 3:30 a 6 porque ya a Ya, partir de esta hora empiezan a cerrar sus operaciones en la maestría. Ahora lo hacen informes diarios. ya, muy bien, licenciado, va a estar. Ya,